Los procariotas tienen otros mecanismos diferentes a los eucariotas para controlar la expresión de sus proteínas o de sus genes. Los procariotas son nuestras amigas las bacterias. Las bacterias, al tener muchísimo menos ADN, tienen menos zonas reguladoras. La manera en que han encontrado las bacterias para hacer de diferente a los eucariotas su control es mediante unas estructuras que se conocen con el nombre de operones. Los operones son estructuras que van a controlar la expresión de distintos genes. Debemos recordar que los ARN mensajeros que se obtenían en los eucariotas eran monocistrónicos. Eso quería decir que cada ARN mensajero de una célula eucariota me daba exclusivamente una sola proteína. En el caso de las bacterias, así como las vemos, ellas tienen sus ARN mensajeros policistrónicos. Quería decir que por cada síntesis de un ARN mensajero yo podía obtener varias proteínas que en general están relacionadas entre sí para cumplir una función. Los operones, además de tener la cantidad de genes unidos entre sí para distintas proteínas en un ARN mensajero policistrónico, tienen dos estructuras previas. Una ya la conocemos. Todos los genes tienen adelante un promotor, que es una región del ADN donde se va a unir nuestra ARN polimerasa. En el caso de las bacterias tenemos una sola y es la que se une en el promotor. Pero además los operones adelante del promotor tienen otras estructuras que se llaman operadores. En los operadores se van a unir las proteínas reguladoras. Las proteínas reguladoras pueden ser de dos tipos. Pueden activar, es decir, que van a favorecer y ayudar a que suceda la síntesis del ARN mensajero para que luego se sinteticen las proteínas. O pueden ser inactivadoras, donde van a desfavorecer la síntesis de ese ARN mensajero o inactivarlo por completo. Todos los operadores y todos los promotores son secuencias del ADN que se encuentran antes del gen. Y todo eso se conoce con el nombre de operones. Nosotros tenemos dos tipos de operones. El operón LAC, operón lactosa, o el operón TRP, operón triptofano. Los dos son operones que están regulados de esta manera que estoy conversándoles, aunque son distintos por sus características y por la función que va a tener cada uno. En el caso del operón triptofano, que es el que vamos a estudiar primero, está relacionado con la síntesis de triptofano. El triptofano es un aminoácido que me sirve para sintetizar proteínas. Si yo tengo el triptofano en el medio, lo como sin ningún problema. Si yo no tengo en el medio, es decir, en mi lugar para poder vivir triptofano, yo mismo me encargo de sintetizarlo para utilizarlo en mis proteínas y que no tenga un déficit de esas proteínas. El operón lactosa es otra cosa. El operón lactosa lo que hace es, veo que hay lactosa en el medio, entonces utilizo ciertas proteínas para ingresar la lactosa a mi bacteria y después comérmelo. Esos son operones. Veamos algunas características que vamos a poder encontrar sobre ellos. Acá tenemos la definición de operador y de promotor. Leámoslas para ver si quedó todo clarito. El operador es la región del ADN del operón donde se unen las proteínas reguladoras. Y el promotor es el lugar donde se une la ARN polimerasa que va a ayudar a sintetizar el ARN mensajero. Acá tenemos a un operón en general. Veamos las distintas partes que podemos observar porque este dibujito lo vamos a ver varias veces. Acá tenemos el ADN. Este es el cromosoma de Escherichia coli, una bacteria intestinal y que es ultra conocida. Tenemos acá 5 mini genes que me van a dar un ARN policistrónico. Acá tengo la información para una proteína hexagonal, acá tengo la información para una proteína triangular, acá para una doble pelotita, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tengo los genes para cada una de esas proteínas. Fíjense que este ARN mensajero me da muchas proteínas a la vez. Eso era policistrónico. Pero antes yo ya conocía al promotor. El promotor se encontraba aguas arriba, es decir, hacia atrás del lugar donde yo iba a empezar a leer. Acá inicio a leer, hacia atrás tenía el promotor. Y también ahora agregamos
al operador. El operador puede estar adentro, puede estar afuera, eso es indistinto, ¿sí? Eso va a depender de cada operón. En este caso, que es el operón triptófano, se encuentra en el medio. Entonces, conclusión, ¿qué es el promotor? Elemento al que se une la ARN polimerasa. Es el lugar del ADN donde se une la ARN polimerasa. Controla el inicio de la transcripción, lo que ya conocíamos. ¿Qué es el operador? Es un elemento regulatorio en el interior o al costado del promotor que funciona como interruptor genético. ¿Qué es el interruptor genético? El que me activaba o desactivaba el inicio de la transcripción. Vamos a ver algunas imágenes. Los interruptores genéticos podían ser positivos o negativos. Vamos a comenzar por los negativos. Si son negativos los llamamos represores, porque su presencia, como son represores, que esté ese va a hacer que no funcione nada. Veamos cómo es eso. Acá tenemos el gen. Esto verde es el gen. Acá tenemos el promotor y el operador. Acuérdense que el operador puede estar adelante o atrás o en el medio. No importa. Si la proteína está unida en el operador y la proteína es represora, la polimerasa no puede meterse acá y no puede trabajar. Es como que esto está en el medio y si yo me fijo y si yo me puedo unir acá no voy a poder pasar. No va a funcionar. Cuando el represor no está, la polimerasa se va a poder unir y voy a poder trabajar sin ningún tipo de problema. Pero tengo dos modalidades de que esto suceda. En el caso número 1, que es el que vemos acá, observemos qué es lo que dice. El ligando, un ligando es una sustancia extra que se va a unir a la proteína. El ligando se une a la proteína reguladora y la separa del ADN. Miremos. Acá tenemos al operón. Acá tenemos al gen, que no hay nadie que lo esté leyendo. Acá tenemos a la proteína represora. La proteína represora está metida ahí. Pero ¿cómo la puedo sacar de ahí? Porque esto siempre es reversible. Recuerden que esto es regulable. Yo puedo hacer que entren y salgan según la necesite la célula. Le mando una sustancia externa que se llama ligando, porque se va a ligar a la proteína y cuando se mete lo elimina. O todo lo contrario. Observemos acá. Cuando el ligando está metido, el represor está metido en el operador. Entonces son los dos casos posibles que podemos encontrar. Si la proteína es represora, cuando ella está, no funciona. Eso déjenlo y anótenlo. Represora está metida en el operador y acá no funciona nada. La polimerasa no puede pasar porque está metida en el medio. ¿Cómo se va a unir acá si está el socotropo metido ahí? Pero hay dos maneras. Que el ligando venga y lo saque, o que el ligando venga y haga que se quede adentro. Si el ligando se va, el represor se va. Lo mismo va a pasar con los activadores. Los activadores es al revés. Cuando está el activador metido en el operador, la polimerasa se pudo meter y transcribir. Si esta sustancia se retira, no va a transcribirse. ¿Por qué? Porque es activadora. Necesito de su presencia para que suceda el trabajo de la ARN polimerasa. Veamos los dos casos que podemos encontrar. En el caso 1, acá tengo a la proteína activadora trabajando. ¿Trabajando qué quiere decir? Que ayuda a que la polimerasa entre y se pueda meter y trabajar en ese gen. Si el ligando viene y lo saca, lo que estoy haciendo es usar al ligando como separador. Pero también hay veces que es necesario que el ligando esté para que la proteína activadora esté metida en el operador. Lo mismo que recién, pero a la inversa. El activador es una proteína reguladora que tiene que estar para que trabaje la polimerasa. Y puede haber de dos cosas. Si el ligando viene y se mete y me saca a la activadora, no va a trabajar. Si el ligando viene, se mete y hace que la activadora se quede unida, ayuda a que trabaje. Puede ser coactivador o puede ser codesactivador según sea el caso. Y por último, hay algunas proteínas que funcionan como activadores y represores según ciertas necesidades. El más conocido es el represor lambda,
Pero no es algo que nosotros vayamos a estudiar en detalle, nosotros vamos a ver los casos que estudiamos recién y los dos operadores que vienen a continuación de ahora que son maravillosos.